Gloria al Señor. Dios los bendiga en esta hora, hermanos. El Señor les bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Les damos saludos nuevamente. Amén. Su amiga, amén, y su servidora de siempre. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Reciban saludos de nuestra familia. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente, ¿verdad?, traer una palabra de bendición para sus vidas. Y vamos a buscar el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Amén. Dándole lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia, Señor. En esta hora le pedimos, Señor, que su palabra, Señor, sea trayendo bendición a su pueblo, Señor. Que su palabra, Señor, sea dando vida, Señor. Y que su palabra sea restaurando, Señor, a cada uno de nosotros. Le damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues nuevamente reciban saludos de nuestra familia, ¿verdad? Estamos orando unos por los otros, sabiendo, ¿verdad?, que en todo tiempo el Señor siempre tiene palabra para nosotros, palabra que nos edifica, palabra que nos alimenta, amén, palabra que nos fortalece. Así que en esta hora vamos a ver la palabra del Señor, ¿verdad?, en el libro de Ezequiel, como lo acabamos de leer. Y podemos ver que el profeta Ezequiel, ¿verdad?, describe cómo el Señor se le reveló a él en el capítulo 37, y dice, el capítulo empieza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Podemos ver que la mano del Señor, ¿verdad?, lleva al profeta a este valle. ¿Y qué podemos mirar aquí en la escritura? La soberanía de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Cuando Dios quiere hablarle a alguien, Dios le habla, ¿sí? Dios hace como Él quiere, Dios hace cuando Él quiere, y Dios hace con quien Él quiere. Amén. Y dice el verso 2, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Amén. La importancia de ver con los ojos del Espíritu, hermanos, porque nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales y quizás lo que nosotros veamos esté bien, esté bueno, o quizá aquello sea agradable, pero en los ojos del Espíritu no todo el tiempo es así, porque podemos ver cómo el Espíritu del Señor llevó al profeta hasta el lugar donde quería mostrarle cuál era la realidad y la condición del pueblo donde el profeta se encontraba. Amén. Por eso la escritura dice, ¿verdad?, en Jeremías 33:1: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque las cosas que revela el Espíritu son las cosas que están ocultas, que están escondidas, las cosas que naturalmente no se pueden ver, pero que el Espíritu de Dios las revela a quien a Él le place. Amén. El verso 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Amén. Dios le pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Le hace la pregunta. Y qué importante es darnos cuenta que a veces nosotros lo que estamos haciendo estamos siendo examinados por Dios. Hay momentos donde somos nosotros los que estamos en un examen y Dios está probándonos a ver cuál va a ser nuestra respuesta, a ver cuál va a ser nuestra contestación, a ver si nosotros entendemos, porque realmente Dios no necesita preguntarnos a nosotros qué es lo que se puede hacer o dándole a Él una respuesta, porque sabemos que Él todo lo sabe
que Él todo lo puede y que no hay nada que Él no sepa y que no entienda. Amén. Entonces hay que entender que hay momentos que nosotros tenemos que entender que estamos siendo probados por el Señor. Amén. Y dice que Ezequiel le dice al Señor: Señor, solo tú lo sabes. Y cuando él le dice al Señor, solo tú lo sabes, él está diciendo: Señor, tú gobiernas sobre todas las cosas. Solo tú sabes si será o no será. ¿Por qué? Porque tú eres soberano, tú eres Dios, ¿sí? Y el verso 4 dice la escritura que le dice: y me dijo, hijo de hombre, el verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amén. ¿Qué enseñanza nos da a nosotros, hermanos, la escritura del valle de los huesos secos? ¿Cuál es lo que nosotros podemos aprender de esta escritura? Número 1, que no importa el lugar donde nosotros estemos, no importa el lugar donde nosotros nos encuentremos, no importa el lugar o la situación en donde nosotros estemos. El profeta Ezequiel se encontraba en Babilonia, ¿sí? Babilonia era una ciudad llena de idolatría, donde el pueblo estaba rodeado de mortandad, donde el pueblo era un pueblo que decía que estaba vivo, pero realmente el pueblo estaba muerto. Era un pueblo que había sido cautivo, era un pueblo donde la muerte reinaba, la idolatría gobernaba. Pero aún en la cautividad, aún en medio de toda la maldad que reinaba, aún ahí vino la mano del Señor y le habló al profeta. Y le habló al siervo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa el lugar donde estemos, la voz del Señor está ahí para nosotros. ¿Qué nos enseña a nosotros? Que no importa de lo que estemos rodeados, la mano de Dios es soberana sobre nuestra vida. Él siempre estará ahí para hablarnos. Él siempre estará ahí para que escuchemos su voz. Él siempre estará ahí presente para los hijos de Dios. Ahí donde el profeta se encontraba, ahí vino la mano del Señor sobre él. Ahí donde él se encontraba, ahí vino la voz de Dios a hablarle a él. Ahí donde él se encontraba, Dios le mostró la condición del pueblo donde él estaba. Pero también ahí, hermanos, donde él se encontraba, fue donde Dios le mostró por qué lo tenía o por qué había permitido Dios que él estuviera en ese lugar. Qué importante, hermanos, es nosotros saber para qué tiempo el Señor nos ha llamado. Qué importante es para nosotros saber para qué tiempo el Señor nos ha escogido, ¿sí? El profeta no solamente pudo escuchar al Señor, el profeta no solamente pudo palpar la mano de Dios sobre él, sino que el profeta le fue revelado por qué Dios tenía el propósito de tenerlo en medio de ese valle. ¿Por qué? Porque a través de sus palabras la voz del Señor hablaría nuevamente al pueblo. ¿Por qué? Porque a través de la profetización que el profeta haría, el pueblo cobraría vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él ha puesto en nuestra boca el poder de la vida o de la muerte. Así que, hermano, no dejes que el poder de la muerte gobierne tu boca por lo que estás viendo a tu alrededor, sino que tu boca esté conectada con la palabra de Dios, que tu boca esté conectada con la voz que Dios está hablando a su pueblo. Ahí donde el profeta se encontraba, ahí fue donde Dios le mostró que Él quería que a través de sus palabras ese pueblo cobrara vida. Que a través de sus palabras el milagro sucediera. ¿Por qué? Porque era un milagro sobrenatural, de la manera como Dios le daría vida a esos huesos secos. Era algo sobrenatural, la manera como Dios se manifestaría en ese lugar. Pero necesitaba la voz del profeta estar conectada con la boca de Dios, con el oído de Dios. Por eso es importante nosotros entender que aunque quizás estamos derribados, pero no estamos destruidos, hermanos. La mano
mano del Señor está sobre nosotros. La mano del Señor está sobre nosotros. Por eso dice su palabra en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. Por eso, hermano, hermana, si en esta hora estás cansado, si en esta hora estás decepcionado, si en esta hora has perdido la esperanza, has perdido la fe, no hay nada que aliente tu alma, tu espíritu, te sientes triste, todo lo que ves a tu alrededor no alienta tu fe, no alienta tu ánimo. En esta hora, hermano, yo te digo, hermana, yo te digo, ven al Señor, entrégale tu carga al Señor, levántate en el nombre del Señor, que la mano del Señor venga sobre ti y te levante en esta hora y te haga ver la realidad de la situación y te haga ver el propósito por el cual Dios aún te tiene sobre sus pies. ¿Por qué el Señor te ha guardado hasta este día? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti? Que en esta hora esa palabra te levante, esa palabra te fortalezca, que tú puedas entender a lo que el Señor te está llamando. El verso 11 del capítulo 37 dice que el Señor vino a sanar a su pueblo, porque esos huesos, ese valle de huesos secos era el pueblo del Señor. Un pueblo que había perdido la esperanza, un pueblo que había perdido la fe, un pueblo que quizá en medio de la batalla había quedado postrado y nunca más se había levantado. Ese ejército que estaba postrado y que había perdido la fe, la esperanza, y que estaban muertos y secos en gran manera, era el pueblo del Señor. Un pueblo que se había quedado, que se había secado, que se había muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque habían perdido la esperanza en su Señor, habían perdido la fe, quizá no quisieron volver a pelear, quizá no quisieron seguir en la batalla. ¿Por qué? Porque habían perdido toda la esperanza. Pero a ese pueblo que había perdido la fe, a ese pueblo que se había secado, a ese pueblo que estaba postrado, a ese pueblo que estaba muerto, es al pueblo que el Señor dijo, vengo y pongo tendones sobre ellos, vengo y pongo carne sobre ellos, vengo y pongo piel sobre ellos. Y no solamente eso, sino que haré soplar mi espíritu sobre ellos y les daré vida una vez más y los levantaré aún del polvo, para que sepan quién soy yo, para que sepan quién es el Señor, para que sepan el poder grande que tiene nuestro Dios. Él tiene poder de darte vida una vez más, Él tiene poder para levantarte una vez más, Él tiene el poder de a un muerto resucitar, pero eso solamente lo puede hacer nuestro Dios. Dice la escritura en el verso 5, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Y si el Señor lo dijo, el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque la mano del Señor, como dice Isaías 59:1, dice, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, y tampoco su oído se ha endurecido para no oír. Hermano, en esta hora entiende que el Señor está atento a tu oración, que el Señor no nos ha dejado, que el Señor no nos ha abandonado. Quizá nos sentimos solos, quizá nos sentimos hundidos, pero no estamos, hermanos, porque la mano del Señor está ahí con nosotros. Dice el verso 6, pondré tendones y haré subir carne. El verso 7 dice que los huesos se fueron juntando uno al otro. Y el verso 8 dice que cuando ya el cuerpo estaba completado, le faltaba algo. No había espíritu en ellos, ¿sí? No había espíritu en ellos. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Que nosotros podemos estar llenos de carne, llenos de humanidad, pero si el espíritu no está en nosotros, realmente nosotros no tenemos vida. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que si realmente el Espíritu de Dios no está en nosotros, no estamos vivos, estamos muertos. Podemos caminar, podemos hacer, podemos ir y venir, comer, pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, nosotros estamos muertos espiritualmente, estamos muertos, por eso no podemos ver más allá de nuestros ojos, estamos muertos espiritualmente, por eso no podemos discernir lo que está sucediendo, por eso no podemos entender lo que Dios está hablando, porque espiritualmente hemos estado muriendo poco a poco. Pero hoy el Señor, ¿verdad?,
nos habla una palabra de aliento, donde nosotros podemos ver que el Señor está ahí para extender su mano y para levantarnos. El verso 9 dice: y que ellos clamaron y le dijeron a los cuatro vientos: ven y sopla, ven y sopla. El verso 9 dice: y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Hermanos, es tiempo de hablarle al Espíritu Santo. Es tiempo de pasar tiempo con el Espíritu Santo. Es terrible como hemos visto que en estos últimos tiempos la gente fue perdiendo el hambre, la pasión de estar pasando tiempo con el Espíritu Santo. La gente perdió la hambre de buscar y de encontrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas desviaron al pueblo, muchas cosas ahogaron la fe, mucha decepción vino sobre el pueblo y el pueblo fue decayendo y fue perdiendo la esperanza. Pero ¿sabes qué? Si estás de pie es porque aún el Señor no ha terminado contigo. Si estás escuchando esta palabra es porque el Señor está tratando contigo. Si el Señor ha permitido que hasta este día llegues, es para que comprendas que Él te alcanzó con un propósito y que el propósito de Dios sigue en pie, que sus promesas siguen siendo reales y verdaderas. Pero Él está esperando que tú vuelvas al lugar donde el Espíritu se encontró contigo, que tú vuelvas al lugar donde el Espíritu te habló, que tú vuelvas a tener esa hambre y esa pasión. Porque, hermano, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos revela las cosas que han de venir y nos alerta para que nosotros estemos previstos sobre el día malo, sobre el día bueno. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas y siempre se las revelará a sus siervos. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos en su presencia, que nosotros anhelemos estar en su presencia. ¿Hace cuánto, hermano? ¿Hace cuánto, hermana, que tú no sientes la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que tú no hablas en lenguas porque quizá te criticaron, quizá se rieron de ti? ¿Hace cuánto que tú no sientes ese anhelo de estar tocado por la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no derramas tu corazón en la presencia de Dios y dejas que el Señor sane tu alma y dejas que el Señor sane tu espíritu? Como cuando al principio a ti no te importaba quién te viera, a ti no te importaba lo que pensaran, a ti no te importaba lo que dijeran de ti, solo lo único que querías era estar en su presencia. ¿Hace cuánto tiempo no dejas que las caricias del Señor te den un abrazo? ¿Hace cuánto que no entras a ese lugar donde Él te está esperando? Es un tiempo, hermanos, donde el Espíritu de Dios está esperando por cada uno de nosotros. Como decía la palabra en Amós, que vendrán días donde habrá hambre, pero no hambre de pan ni hambre de agua, sino hambre de su palabra, hambre de su presencia. Y este tiempo es un tiempo donde Dios está tratando con cada uno de nosotros para que nosotros volvamos a tener esa hambre de su presencia, para que nosotros tengamos esa hambre de su espíritu, porque solamente en su presencia es donde hay una plenitud de gozo. Solamente en su presencia es donde podemos nosotros sanar y seguir adelante. Solamente en su presencia es donde podemos ser consolados, es donde podemos ser fortalecidos. Amén. Pero es un tiempo donde el Señor nos está llamando para que nosotros ocupemos nuestro lugar, para que la iglesia de Cristo vuelva al lugar donde Él se encontró con su amada iglesia. Es un tiempo donde el Señor está permitiendo para que nosotros le busquemos otra vez como el primer día, porque, hermano, para eso vinimos a la salvación. Para eso Dios nos tiene todavía en pie, porque el Señor no ha terminado con nosotros y por eso el Señor sigue hablándonos que nosotros necesitamos venir y ocupar nuestro lugar. Así como le dijeron a Esther en el libro de Esther capítulo 4 verso 14.
le dijeron: si callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otro lugar, porque el Señor jamás dejará a su pueblo abandonado. El Señor jamás dejará a su pueblo desamparado. Dice: pero tú y tu casa perecerán si tú decides callar en este tiempo. Si tú decides ignorar en este tiempo la voz del Espíritu que te llama y que te dice: ven, ven que te estoy esperando. Ven que quiero levantarte, ven que quiero consolarte. Hermanos, hemos cambiado al Espíritu Santo por tantas cosas, pero sabes una cosa, no necesitamos nada, nada más su presencia. No necesitamos a nadie, nada más su presencia. Pero a veces nosotros batallamos tanto para venir a ese encuentro, para venir a ese lugar, para escuchar esa voz y aceptar que hemos fallado, que le hemos nosotros abandonado y no Él a nosotros, porque su palabra dice que Él es fiel y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que es un tiempo donde el Señor te dice: levántate, mi mano está aquí para darte vida una vez más. Levántate y usa tu boca para dar vida, usa tu boca para llevar las buenas nuevas, usa tu boca para levantar al caído, pero ocupa tu lugar y deja que el Espíritu de Dios ocupe su lugar en nuestra vida. Si te sientes mal, hermano, si te sientes triste y desanimado, comprende que el Señor está contigo. Comprende que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que levantó atrás, el mismo Dios que sanó, el mismo Dios que liberó, es el mismo Dios hoy por siempre, porque Él sigue siendo el mismo. Él nunca ha dejado a su pueblo y nunca lo dejará. Él siempre estará ahí para traer liberación, para traer salvación, para traer restauración a su pueblo. Pero es tiempo que nosotros vengamos al Señor y cobremos aliento y nos levantemos en fe y luchemos por atesorar lo más grande que dejó nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que fue la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida. Esa presencia te dará vida una vez más. Esa presencia te levantará. Esa presencia te dará fuerzas para levantarte una vez más. Así que, hermano y hermana, en esta hora, permítele al Espíritu Santo que te hable. Permítele al Espíritu Santo que te consuele. Permítele al Espíritu Santo que te restaure. Permítele al Espíritu Santo que te levante y que te llene una vez más y que te restaure una vez más y que sople vida sobre esos huesos y que restaure tu fe y que te puedas levantar como el primer día, levantándote creyendo que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que su Espíritu Santo te fortalezca, te levante en esta hora y que puedas el día de mañana comprender que para este día te levantó el Señor. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Saluda a tu amiga y pastora y ya saben, el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor me los bendiga. Amén.